Lo tenía todo menos paz, hasta que una chica sencilla llegó a su vida e hizo que el millonario CEO durmiera tranquilo por primera vez en años. Comenta desde dónde lo ves. El reloj digital marcaba las 3:18 de la madrugada. Alejandro Vega dio otra vuelta en su cama king size, perfectamente vestida con sábanas de algodón egipcio que costaban más que el salario mensual de muchos de sus empleados. La penumbra de su penthouse en Polanco, uno de los barrios más exclusivos de Ciudad de México, era interrumpida ocasionalmente por las luces de la ciudad que se filtraban a través de las persianas automáticas. Hacía 5 años que el sueño se había convertido en un lujo que ni sus millones podían comprar. 5 años desde que había fundado TechVega, la empresa de software que ahora valía cientos de millones de dólares y que lo había catapultado a la lista de los empresarios más prometedores de Latinoamérica. Alejandro se incorporó, rendido ante otra noche de insomnio. Su silueta atlética se recortó contra la ventana mientras caminaba hacia el ventanal. A sus 35 años, mantenía una disciplina férrea en todo: alimentación, ejercicio, trabajo, inversiones. Todo excepto su capacidad para dormir. «Vamos a trabajar entonces», murmuró dirigiéndose a su estudio. La pantalla de su computadora iluminó su rostro anguloso, enmarcado por una barba perfectamente recortada. Revisó los correos que había enviado su asistente, Carmen, quien ya estaba acostumbrada a recibir respuestas a cualquier hora de la madrugada. «Señor Vega, confirmo su reunión con los inversionistas chinos para el jueves». También adjunto los últimos informes financieros y el recordatorio de su cita con el Dr. Méndez mañana a las 10. El Dr. Méndez, su séptimo especialista en trastornos del sueño. Alejandro resopló con frustración. Había probado todo: medicamentos, meditación, terapias alternativas, incluso un viaje a un retiro de silencio en Oaxaca. Nada funcionaba. El amanecer lo sorprendió trabajando en una nueva propuesta para expandir TechVega hacia el mercado europeo. Cuando el cielo comenzó a teñirse de un anaranjado pálido sobre el Paseo de la Reforma, Alejandro se duchó y vistió con uno de sus impecables trajes hechos a medida. Su chofer, Raúl, ya lo esperaba en el estacionamiento junto al Mercedes negro. «Buenos días, señor. ¿A la oficina?» «No, Raúl, hoy tengo cita con otro médico. En la Condesa». El tráfico matutino de Ciudad de México era una pesadilla para cualquiera, pero el interior del vehículo blindado ofrecía un oasis de tranquilidad. Alejandro revisó las noticias financieras en su tableta mientras Raúl sorteaba hábilmente el congestionamiento. La clínica del Dr. Méndez era diferente a los lujosos consultorios que solía visitar. Se encontraba en un edificio Art Deco restaurado, en un barrio bohemio lleno de cafés y pequeñas galerías. Algo en el lugar le pareció refrescante. «Regrese en 1 hora, Raúl», indicó al chofer antes de bajar del automóvil. La sala de espera estaba decorada con un gusto sobrio pero cálido. Una joven recepcionista levantó la vista de su computadora. «Señor Vega, el doctor lo atenderá en unos minutos. ¿Gusta tomar algo mientras espera?» Alejandro declinó cortésmente y tomó asiento, observando con curiosidad el resto de la sala. Solo había otra persona esperando. Una mujer que parecía absorta en un cuaderno de dibujo. No supo exactamente qué lo impulsó a mirarla con más detenimiento. Quizás fue la concentración con la que trazaba líneas en el papel, o la manera en que un mechón de su cabello oscuro caía sobre su rostro mientras dibujaba. Vestía de manera sencilla: jeans, una blusa suelta de colores vibrantes y sandalias artesanales. Nada que destacara en las galas corporativas a las que él asistía, pero había algo en su presencia que resultaba magnético. Ella debió sentir su mirada, porque levantó los ojos de su cuaderno. Eran intensos, de un color café profundo que le recordó a Alejandro el café de Chiapas que tanto le gustaba. Por un instante, se sintió como un adolescente sorprendido en una indiscreción, pero ella sonrió, una sonrisa genuina que iluminó toda la sala. «¿También esperas al doctor Insomnio?», preguntó ella con una naturalidad desconcertante. Alejandro asintió, sorprendido por la familiaridad con la que se dirigía a él. Nadie le hablaba así desde que se había convertido en el CEO de TechVega. «Alejandro Vega», se presentó extendiendo su mano. «Elena Fuentes», respondió ella estrechándola. «Y por tu cara, parece que llevas muchas noches sin dormir».
Elena tenía razón. Las ojeras bajo los ojos de Alejandro contaban la historia de incontables noches en vela, aunque él se esforzaba por disimularlas con la impecable presencia que exigía su posición. Lo que ella no podía saber es que era la primera persona en mucho tiempo que lo veía a él, no a su cuenta bancaria o su influencia. El insomnio es mi compañero más fiel, admitió Alejandro con una media sonrisa, algo inusual en su rostro habitualmente serio. También eres paciente del doctor Méndez. Elena negó con la cabeza mientras cerraba su cuaderno de dibujo. En realidad soy su vecina. Dirijo un pequeño centro cultural a 2 cuadras de aquí. El doctor me ha pedido que le diseñe un mural para la sala de terapia grupal. La puerta del consultorio se abrió y el doctor Méndez, un hombre de unos 60 años con lentes de montura gruesa y cabello entrecano, apareció con una carpeta en la mano. «Señor Vega, adelante por favor», dijo, para luego volverse hacia Elena. «¿Terminaste los bocetos, Elena?» «Casi, doctor. Se los traigo mañana sin falta». Alejandro entró al consultorio, pero antes de que la puerta se cerrara, miró una última vez hacia Elena. Ella volvió a sonreírle y articuló un silencioso «buena suerte» con los labios. La consulta con el doctor Méndez siguió el patrón habitual. Preguntas sobre sus hábitos, revisión de estudios previos, nuevas recomendaciones. Pero esta vez Alejandro estaba distraído, su mente regresando a la sonrisa franca de la mujer de la sala de espera. «Su caso es interesante, señor Vega», comentó el doctor ajustándose las gafas. «Físicamente está usted en perfectas condiciones. Sus análisis no muestran deficiencias nutricionales ni desequilibrios hormonales. ¿Ha considerado que quizás su insomnio tenga una raíz emocional?» «He visitado a 3 psicólogos diferentes, doctor», respondió Alejandro con un dejo de impaciencia. «Ninguno encontró nada significativo. Tal vez porque buscaban en el lugar equivocado», sugirió el médico. «A veces lo que nos mantiene despiertos no es lo que pensamos, sino lo que evitamos pensar». Al salir de la consulta con una nueva receta y la recomendación de unirse a un grupo de terapia para personas con trastornos del sueño, Alejandro se sorprendió al ver que Elena seguía en la sala de espera, ahora conversando animadamente con la recepcionista. «¿Veredicto?», preguntó ella al verlo. «El mismo de siempre», contestó él, sorprendido por la facilidad con la que podía hablar con esta desconocida. «Aparentemente estoy perfectamente sano, pero no puedo dormir». «Quizás necesitas algo que los médicos no pueden recetar», dijo Elena con una chispa de diversión en sus ojos. «¿Tienes hambre? Conozco un lugar cerca de aquí donde hacen los mejores chilaquiles de la ciudad». La invitación lo tomó completamente por sorpresa. En su mundo, las interacciones sociales estaban cuidadosamente orquestadas por asistentes y relacionistas públicos. Las citas eran estratégicamente planificadas con mujeres del mismo círculo social, generalmente herederas o ejecutivas de otras empresas, pero había algo en la espontaneidad de Elena que resultaba irresistible. «Tengo una reunión en 1 hora», mintió automáticamente para luego corregirse, aunque podría reagendarla. Unos minutos después, Alejandro caminaba por las calles empedradas de la Condesa junto a Elena, quien le contaba sobre el centro cultural que dirigía en un edificio restaurado que había pertenecido a su abuelo. «Enseñamos arte a niños de barrios marginados», explicó con pasión. «Muchos de ellos vienen del Estado de México o incluso son hijos de migrantes centroamericanos. El arte les da una voz, un lugar donde pertenecer». El pequeño restaurante al que lo llevó no tenía nada que ver con los establecimientos de alta cocina que Alejandro frecuentaba. Era un local familiar, con paredes pintadas de colores brillantes y fotografías en blanco y negro de la Ciudad de México de los años 50. La madre y la hija que lo atendían saludaron a Elena como a una vieja amiga. «Elena, ¿lo de siempre?», preguntó la mujer mayor, con una sonrisa que formaba arrugas alrededor de sus ojos. «Sí, doña Lupita. Y para mi amigo también». Alejandro observó fascinado cómo Elena interactuaba con naturalidad con todos a su alrededor. Cuando los chilaquiles llegaron, el aroma a salsa verde recién hecha y el queso fresco derretido le recordaron a los desayunos que su abuela le preparaba en la casa familiar de Cuernavaca antes de que los negocios y las ambiciones transformaran su vida. «Entonces, señor Cío», dijo Elena, después de tomar un sorbo de café de olla,
¿Qué hace un hombre como tú que no puede dormir durante esas largas noches de insomnio? Esa pregunta, formulada sin pretensiones, hizo que Alejandro se detuviera a reflexionar. Nadie le había preguntado algo así en años. Trabajo, principalmente, respondió con honestidad. Reviso informes, planeo estrategias, leo sobre mercados internacionales. ¿Y nunca sales a caminar bajo las estrellas, a escuchar la música de la ciudad dormida?, preguntó ella con genuina curiosidad. La noche puede ser un regalo para quienes no pueden dormir, no solo un castigo. Algo en esas palabras resonó profundamente en Alejandro. Mientras saboreaba los mejores chilaquiles que había probado en años, sintió que una pequeña fisura se abría en el muro que había construido alrededor de su vida. Alejandro canceló todas sus reuniones de ese día. Por primera vez en años, algo le parecía más importante que los negocios. Elena le había propuesto mostrarle su Ciudad de México, una que él, a pesar de haber nacido allí, nunca había conocido realmente. Después del desayuno, ella lo llevó al centro cultural que dirigía. El edificio era una antigua casona de principios del siglo XX, con altos techos y pisos de mosaico hidráulico. Las paredes estaban cubiertas de murales coloridos y en cada sala había niños y adolescentes dibujando, pintando o modelando arcilla. «Bienvenido a mi imperio», bromeó Elena mientras saludaba a varios jóvenes que corrían hacia ella con sus obras de arte recién terminadas. Alejandro observó con curiosidad. Era evidente que todos adoraban a Elena. Los niños la rodeaban con entusiasmo y los instructores, la mayoría jóvenes artistas, la trataban con genuino respeto. «Este lugar era la casa de mi abuelo», explicó ella mientras recorrían las salas. «Cuando murió, me dejó el edificio con la condición de que lo usara para algo que hiciera felices a los demás. Vendí algunas pinturas que había heredado y convertí el lugar en este centro. No es mucho, pero cambia vidas». «Es impresionante», reconoció Alejandro, genuinamente admirado. «¿Cómo lo financias?» «Con dificultad», admitió ella con una sonrisa resignada. «Tenemos algunas becas gubernamentales, donaciones privadas, y yo doy clases de arte en 3 universidades. Cada peso cuenta». Un niño de unos 8 años se acercó tímidamente a ellos. Llevaba una hoja de papel con un dibujo colorido, pero difícil de interpretar. «Maestra Elena, terminé mi ciudad imaginaria», dijo, mostrándole el dibujo con orgullo. Elena se agachó a su altura y examinó la obra con absoluta seriedad, como si estuviera frente a una pieza de museo. «Miguel, es extraordinario. Me encanta cómo has usado los colores cálidos para las zonas donde la gente es feliz. Cuéntame más sobre estos edificios azules». El niño comenzó a explicar con entusiasmo creciente. Alejandro escuchaba fascinado. Elena no fingía interés. Realmente veía algo valioso en aquellos trazos infantiles. Pasaron la tarde recorriendo lugares que Alejandro, a pesar de ser un chilango de nacimiento, jamás había visitado. Un pequeño museo dedicado a la fotografía urbana. Un mercado de artesanías donde Elena parecía conocer a cada vendedor. Una librería especializada en arte donde el dueño, un anciano con lentes gruesos, les invitó té mientras discutían sobre pintores mexicanos contemporáneos. Mientras caminaban por las calles empedradas, Alejandro notó que su teléfono no había dejado de vibrar. 32 llamadas perdidas, 57 mensajes sin leer. Su asistente debía estar al borde de un colapso nervioso. «¿Problemas en el reino corporativo?», preguntó Elena al notar su expresión. «Nada que no pueda esperar», respondió él, sorprendido de sí mismo al apagar completamente el dispositivo. Al atardecer, Elena lo llevó a la azotea de un viejo edificio en la Roma Norte. Desde allí se veía una panorámica impresionante de la ciudad, con el sol poniente tiñendo de dorado y carmesí los rascacielos y las cúpulas coloniales. «Es mi lugar secreto», confesó ella. «Vengo aquí cuando necesito pensar o simplemente respirar». «Es hermoso», murmuró Alejandro, pero no miraba el paisaje sino a ella, con el cabello alborotado por el viento y los últimos rayos de sol iluminando su rostro. «¿Sabes? Siempre he pensado que esta ciudad tiene 2 almas», dijo Elena contemplando el horizonte. «Una que corre frenética, obsesionada con el tiempo y el dinero, siempre mirando hacia adelante, y otra que baila lentamente, que saborea cada momento y celebra lo que ya tiene. Creo que tú vives en la primera, Alejandro. ¿Y tú en la segunda?».
Intento construir puentes entre ambas, respondió con una sonrisa enigmática. Al final, todos necesitamos un poco de las dos para ser completos. Cuando las primeras estrellas comenzaron a aparecer, Alejandro se dio cuenta de que había pasado más de 12 horas sin pensar en trabajo, sin revisar correos, sin hacer llamadas. Y lo más sorprendente, no sentía ansiedad por ello. Debería irme, dijo finalmente, aunque sin convicción. Mañana tengo una presentación importante. ¿Cómo volverás a tu torre de cristal?, preguntó ella con un dejo de travesura. ¿Llamarás a tu chofer? Supongo que podría tomar un taxi. O podrías probar el metro, sugirió Elena. Te prometo que sobrevivirás. Y así, el CEO, que viajaba exclusivamente en automóviles blindados, se encontró descendiendo a las entrañas de la ciudad, mezclándose con miles de mexicanos en el sistema de transporte colectivo. Elena lo guiaba como si fuera un turista extranjero, explicándole las transferencias, las rutas, los códigos no escritos para sobrevivir a la hora pico. Para su sorpresa, Alejandro descubrió que disfrutaba de la experiencia. Había algo liberador en ser uno más entre la multitud, en no ser reconocido, en observar la vida real sucediendo a su alrededor. Al llegar a Polanco, caminaron hasta el edificio de apartamentos de Alejandro. El contraste con los barrios que habían recorrido durante el día era evidente. Calles impecables, seguridad privada, tiendas de lujo con nombres europeos. Así que aquí vive el famoso Alejandro Vega, comentó Elena, mirando hacia la imponente torre. Muy impresionante. Te invitaría a subir, pero no sería apropiado, completó ella con una sonrisa comprensiva. Además, tengo que preparar la clase de mañana. Se hizo un silencio incómodo. Alejandro, acostumbrado a controlar cada situación, se sentía extrañamente vulnerable. Me gustaría verte de nuevo, dijo finalmente. ¿Al CEO millonario le interesa seguir conociendo mi versión de la ciudad?, preguntó ella con una mezcla de diversión y cautela. Al hombre que no puede dormir le interesa seguir conociéndote a ti, respondió él con sinceridad. Elena lo miró durante un largo momento, como evaluando la autenticidad de sus palabras. Finalmente, sacó una tarjeta artesanal de su bolso. Mi número está ahí. Llámame cuando quieras ver más de la Ciudad de México, o cuando quieras hablar con alguien a las 3 de la mañana. Con un gesto impulsivo, se puso de puntillas y besó su mejilla. Buenas noches, Alejandro Vega. Intenta descansar. La vio alejarse, mezclándose con los transeúntes, hasta que desapareció doblando una esquina. Solo entonces subió a su penthouse, donde el lujo y el silencio lo recibieron como siempre. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Alejandro durmió 8 horas completas. La junta directiva de Tech Vega observaba con asombro a su CEO. Alejandro Vega, conocido por su puntualidad obsesiva, había llegado 15 minutos tarde a la reunión trimestral. Más sorprendente aún, parecía relajado y tenía buen aspecto, sin las habituales ojeras que delataban sus noches de insomnio. Señores, señoras, disculpen la demora, dijo mientras tomaba asiento a la cabeza de la mesa de caoba. ¿Comenzamos? Carmen, su asistente de 28 años, no podía ocultar su desconcierto. El día anterior, su jefe había desaparecido completamente, algo sin precedentes en los 5 años que llevaba trabajando para él. Y ahora llegaba tarde y con una casi imperceptible sonrisa. La reunión transcurrió con normalidad. Alejandro dirigió la discusión sobre la expansión europea con su habitual agudeza, aunque con un tono menos agresivo. Cuando terminaron, llamó a Carmen a su oficina. «Necesito que me consigas información», le dijo una vez que estuvieron a solas, «sobre centros culturales comunitarios en la Ciudad de México, presupuestos, financiamiento gubernamental, fundaciones que ofrecen apoyo». Carmen tomó nota, manteniendo su expresión profesional a pesar de la extrañeza del pedido. ¿Algún centro en particular, señor? Alejandro dudó un momento. El Centro Cultural Fuentes, en la Condesa. Lo tendré listo para esta tarde, aseguró ella, retirándose con la certeza de que algo inusual estaba ocurriendo con su jefe. Al mediodía, mientras revisaba documentos, Alejandro sacó la tarjeta que Elena le había dado. Era una pequeña obra de arte en sí misma, papel hecho a mano con fibras vegetales visibles, su nombre y número impresos con un sello artesanal.
tan diferente a sus propias tarjetas minimalistas de papel importado con letras doradas en relieve. Dudó antes de marcar. ¿Qué le diría exactamente? Sentía una conexión con ella que no recordaba haber experimentado antes, pero sus mundos eran completamente distintos. Él dirigía una empresa multinacional. Ella luchaba por mantener a flote un centro cultural. Finalmente, se decidió. «Elena, soy Alejandro, el hombre que por fin durmió», respondió ella, y él pudo imaginar su sonrisa al otro lado de la línea. «¿Cómo lo sabes?» «¿Saber qué? Que dormiste. No me lo has dicho, pero lo sé por tu voz». Alejandro se sorprendió. Era cierto. Había dormido como no lo hacía en años. 8 horas completas, confirmó. Debe ser la comida mexicana auténtica. O quizás el dejar de pensar en tus millones por un día, sugirió ella con ligereza. ¿A qué debo el honor de tu llamada? Quería... empezó él, dándose cuenta de que no había planeado lo que diría. Quería invitarte a cenar, como agradecimiento por el tour de ayer. Hubo un breve silencio. Una cena de agradecimiento en algún restaurante exclusivo de Polanco, donde una entrada cuesta lo que uno de mis estudiantes gana en una semana. La pregunta no sonaba a reproche, sino a genuina curiosidad. Alejandro se sintió repentinamente consciente del abismo entre sus realidades. Pensaba en algo más. Sencillo, improvisó. Tal vez podrías recomendarme un lugar. Hay un pequeño restaurante de cocina oaxaqueña cerca del centro. El dueño es tío de uno de mis estudiantes. Es auténtico y la comida es increíble. Suena perfecto, respondió el aliviado. ¿Esta noche? Acordaron encontrarse a las 8. Alejandro pasó el resto del día inquieto, dividiendo su atención entre las operaciones de la empresa y los pensamientos sobre la inminente cena. A media tarde, Carmen entró con una carpeta. La información que solicitó, señor. El Centro Cultural Fuentes funciona desde hace 7 años. Su directora y fundadora es Elena Fuentes, 33 años, licenciada en Artes Visuales por la UNAM, maestría en Educación Artística. El centro atiende principalmente a niños y jóvenes de bajos recursos, muchos de ellos migrantes o hijos de migrantes. Sobrevive con un pequeño subsidio gubernamental y donaciones privadas. Actualmente, enfrenta dificultades financieras debido a recortes presupuestarios. Alejandro asintió, asimilando la información. ¿Algo más? Carmen dudó, como considerando si debía continuar. La señorita Fuentes proviene de una familia reconocida en el ámbito cultural. Su abuelo fue Manuel Fuentes, el muralista. Su padre es escritor, aunque no tan conocido. Rechazó varias ofertas para vender el edificio del centro a desarrolladores inmobiliarios, ofertas que habrían resuelto sus problemas económicos. Interesante, murmuró Alejandro. Gracias, Carmen. A las 7:30, Alejandro se miró al espejo. Había optado por ropa casual. Jeans oscuros, camisa sin corbata, chaqueta ligera, nada de sus habituales trajes hechos a medida. Aún así, su atuendo probablemente costaba más que el presupuesto mensual del centro de Elena. Decidió tomar un taxi regular en lugar de llamar a su chofer, una pequeña concesión a la autenticidad que Elena parecía valorar tanto. El restaurante resultó ser un local sencillo, pero acogedor en una calle estrecha del centro histórico. Elena ya lo esperaba, conversando animadamente con un hombre mayor que Alejandro supuso sería el dueño. Llevaba un vestido sencillo de algodón con bordados tradicionales y su cabello recogido dejaba ver unos pendientes artesanales. Sin una gota de maquillaje, resplandecía con una belleza natural que contrastaba con la sofisticación elaborada de las mujeres que Alejandro solía frecuentar. «Puntualidad española», bromeó ella al verlo llegar. «Solo 10 minutos de retraso. Para ser un CEO es casi puntualidad». La cena fue una revelación culinaria. Platos que Alejandro nunca había probado a pesar de ser mexicano. Un mole negro preparado con 23 ingredientes según una receta familiar centenaria, tlayudas crujientes con quesillo, chapulines sazonados que Elena insistió en que probara. «No puedo creer que nunca hayas comido chapulines siendo de aquí», dijo ella riendo al ver su expresión cautelosa. «Son una delicia y están llenos de proteína». Para su sorpresa, Alejandro descubrió que le gustaban. Tenían un sabor a limón y chile, crujientes y sabrosos. La conversación fluyó naturalmente. Hablaron de arte, de la ciudad, de sus infancias tan diferentes.
Elena había crecido en un hogar bohemio, rodeada de libros y pinturas, con padres que valoraban la expresión creativa por encima del éxito material. Alejandro, hijo único de un empresario ambicioso, había sido educado para competir y triunfar desde muy joven. Mi padre me regaló El arte de la guerra cuando cumplí 12 años, recordó con una sonrisa irónica. Mi primer libro de negocios. El mío me llevó a ver los murales de Rivera y Siqueiros, contestó Elena. Creo que eso define bastante nuestras diferentes perspectivas, ¿no? Cuando llegó la cuenta, Alejandro insistió en pagar. Por favor, dijo ante las protestas de Elena. Tú me has mostrado un mundo nuevo. Es lo mínimo que puedo hacer. Salieron a la calle, donde la noche mexicana bullía de vida. Músicos callejeros, vendedores ambulantes, parejas abrazadas, familias paseando. La catedral iluminada se alzaba majestuosa contra el cielo nocturno. ¿Quieres caminar un poco?, propuso Elena. El Zócalo está especialmente hermoso de noche. Mientras caminaban por la plaza principal, sus manos se rozaron accidentalmente. Alejandro tomó la de Elena con suavidad, esperando rechazo, pero ella entrelazó sus dedos con los suyos con naturalidad. «Sabes que somos de mundos muy diferentes, ¿verdad?», dijo ella después de un momento de silencio cómodo. «Lo sé», admitió él. «Tal vez por eso me siento tan despierto cuando estoy contigo, como si hubiera estado en piloto automático durante años». Se detuvieron frente a Palacio Nacional. Elena lo miró directamente a los ojos. «No quiero ser un experimento exótico para un millonario aburrido, Alejandro. No soy una experiencia de turismo social». La franqueza de sus palabras lo sorprendió, pero también la admiró por ello. «No es eso», respondió con la misma honestidad. «No sé exactamente qué es esto, Elena, pero sé que cuando estoy contigo, el insomnio desaparece, y no solo duermo mejor, sino que veo cosas que antes no veía». Ella pareció sopesar sus palabras, buscando su sinceridad. «Entonces quizás deberíamos averiguar qué es», dijo finalmente, poniéndose de puntillas para besarlo suavemente en los labios. Fue un beso breve, apenas un roce, pero Alejandro sintió que algo fundamental cambiaba en su interior, como si una parte de él, que llevaba mucho tiempo dormida, comenzara a despertar. El beso en el Zócalo marcó el inicio de algo que ninguno de los dos había planificado. Durante las siguientes 3 semanas, Alejandro y Elena construyeron una relación que desafiaba los límites de sus mundos. Por las mañanas, Alejandro seguía siendo el implacable CEO de Tech Vega, dirigiendo reuniones y tomando decisiones que afectaban a cientos de empleados, pero sus tardes y noches pertenecían a una realidad diferente. Elena le mostró la Ciudad de México que nunca había conocido, pequeñas galerías de arte escondidas en callejones del centro histórico, mercados tradicionales donde los olores y colores abrumaban los sentidos, conciertos callejeros de músicos talentosos que tocaban por unas cuantas monedas, talleres de artesanos que mantenían vivas técnicas centenarias. A cambio, Alejandro la invitaba a experiencias que ella jamás habría podido permitirse. Una cena privada en la azotea del Museo Jumex, un recorrido exclusivo por colecciones de arte que no estaban abiertas al público, un concierto de la Filarmónica en palco preferencial. Es como si viviéramos en 2 películas diferentes que de alguna manera se han cruzado, comentó Elena una noche mientras caminaban por Coyoacán, compartiendo un helado artesanal. ¿Y eso es malo?, preguntó Alejandro entrelazando sus dedos con los de ella. No lo sé aún, respondió con honestidad, pero me gusta este capítulo de la historia. Lo más sorprendente para Alejandro era que dormía. Por primera vez en 5 años, su insomnio había desaparecido. Ya no pasaba noches enteras frente a la computadora, revisando informes o planeando estrategias. Ahora, después de pasar tiempo con Elena, caía en un sueño profundo y reparador. «Es porque por fin dejas de pensar en el futuro y vives el presente», le dijo ella cuando él compartió su asombro por esta mejoría. «El insomnio es el precio de vivir siempre adelantado a tu propio tiempo». En la oficina, los cambios en Alejandro no pasaban desapercibidos. Carmen, su asistente, fue la primera en notarlo. «Se ve diferente, señor», comentó un viernes mientras le entregaba la agenda del día. «Más descansado». «Me siento diferente, Carmen», admitió él con una sonrisa leve. «Por cierto,
¿Podría despejar mi agenda del próximo viernes por la tarde? Tengo un compromiso importante. Carmen asintió, ocultando su sorpresa. En 5 años, Alejandro Vega jamás había pedido tiempo libre para un compromiso personal. El compromiso en cuestión era la exposición de fin de año del Centro Cultural Fuentes, donde se presentarían los trabajos de los estudiantes de Elena. Ella lo había invitado con cierta timidez, como si temiera que él encontrara el evento demasiado sencillo para sus estándares. «No tienes que venir si estás ocupado», había dicho. «Será algo muy simple, nada comparable con las galas de arte a las que debes estar acostumbrado. No me lo perdería por nada», había respondido él con sinceridad. El viernes llegó, y Alejandro dejó su oficina a las 4 de la tarde, algo inédito. Al salir del ascensor, se encontró cara a cara con Ricardo Montero, el presidente del consejo directivo de Tec Vega. «Alejandro, ¿te vas temprano?», preguntó el hombre mayor, genuinamente sorprendido. «Tengo un compromiso personal ineludible», respondió, sintiendo una extraña necesidad de justificarse. «¿Está todo bien?», insistió Montero. «En la última reunión parecías distinto». «Todo está perfectamente, Ricardo. Los resultados trimestrales hablan por sí mismos». «Es cierto», concedió el presidente. «Solo me pregunto si hay algo que debería saber». Alejandro sintió una irritación creciente. Su vida personal nunca había sido tema de discusión en la empresa, principalmente porque no tenía una. Ahora que finalmente estaba construyendo algo fuera de las paredes de cristal de Tec Vega, no sentía la obligación de compartirlo. «Si hubiera algo relevante para la compañía, serías el primero en saberlo», respondió con tono cortante. «Ahora, si me disculpas». Al llegar al centro cultural, Alejandro quedó impresionado. El edificio había sido transformado, las paredes estaban cubiertas de obras de arte de todos los estilos y tamaños, desde pinturas infantiles llenas de color hasta sofisticadas esculturas de adolescentes con evidente talento. Había música en vivo, interpretada por un grupo de jóvenes con instrumentos tradicionales, y mesas con bocadillos y bebidas preparados por las madres de los estudiantes. Elena estaba en el centro de todo, radiante en un vestido sencillo pero elegante, hablando con padres, estudiantes y visitantes. Al ver a Alejandro, su rostro se iluminó con una sonrisa. «¿Viniste?», exclamó acercándose para darle un breve beso. «Déjame mostrarte todo». Durante las siguientes 2 horas, Alejandro conoció a docenas de niños y jóvenes, escuchó sus historias, vio el orgullo en sus ojos cuando hablaban de sus creaciones. Muchos eran hijos de migrantes. Algunos incluso habían llegado solos a México desde Centroamérica. El arte les daba voz y propósito. «Este es Tomás», presentó Elena a un adolescente serio de unos 15 años. Sus fotografías han sido seleccionadas para una exposición nacional el próximo mes. El chico mostró a Alejandro una serie de fotografías en blanco y negro que mostraban la vida cotidiana en los barrios marginales de la ciudad. Había una crudeza y honestidad en sus imágenes que impactó al empresario. «Son extraordinarias», dijo con sinceridad. «Tienes un verdadero talento». «Gracias, señor», respondió Tomás con timidez. «La maestra Elena fue quien me dio mi primera cámara». Al avanzar la noche, Alejandro notó que, a pesar del éxito obvio del evento, había cierta tensión en la expresión de Elena. Cuando finalmente tuvieron un momento a solas, le preguntó qué sucedía. «Nada grave», respondió ella, pero su sonrisa no alcanzó sus ojos. «Solo algunos problemas administrativos. El subsidio gubernamental se retrasó y tenemos dificultades para cubrir los gastos básicos. Lo resolveremos, como siempre». Alejandro sintió un impulso inmediato. «Yo podría». «No», lo interrumpió ella firmemente. «Te agradezco la intención, pero no». «¿Por qué no?», preguntó genuinamente confundido. «Podría resolver esos problemas con una transferencia». Elena lo miró con una mezcla de ternura y determinación. «Porque este centro se trata de dignidad, Alejandro, de enseñar a estos niños que pueden crear algo valioso con sus propias manos, que no necesitan esperar a que alguien venga a rescatarlos. Si aceptara tu dinero, ¿qué mensaje les estaría dando?». El evento terminó cerca de la medianoche. Alejandro ayudó a limpiar y ordenar junto con los voluntarios, una experiencia completamente nueva para él. Luego caminaron hasta el apartamento de Elena, un lugar pequeño pero lleno de color y arte, a pocas cuadras del centro.
¿Quieres subir?, preguntó ella cuando llegaron a la puerta del edificio. Era la primera vez que lo invitaba a su espacio privado. Alejandro asintió, sintiendo una inesperada nerviosismo. El apartamento de Elena era exactamente como él lo había imaginado. Libros apilados en todas partes, paredes cubiertas de arte, muebles eclécticos rescatados de mercados de antigüedades. Era un espacio pequeño, pero que irradiaba vida y personalidad. «Me encanta tu hogar», dijo él con sinceridad. «Se siente real. ¿A diferencia de tu penthouse minimalista?», bromeó ella, preparando té en una cocina diminuta. «Exactamente. Mi apartamento parece una fotografía de revista, no un lugar donde alguien vive realmente». Se sentaron en un sofá desgastado pero cómodo, bebiendo té de hierbas en tazas desiguales. La intimidad del momento los envolvió, y pronto estaban besándose con una intensidad nueva. A la mañana siguiente, Alejandro despertó en la cama de Elena, con la luz del sol filtrándose a través de cortinas de colores. Ella dormía pacíficamente a su lado, su cabello oscuro esparcido sobre la almohada. Por primera vez en años, sintió una paz absoluta. Con cuidado de no despertarla, se levantó y caminó hasta la pequeña cocina para preparar café. Mientras buscaba tazas, su mirada cayó sobre una pila de cartas en la mesa. Eran avisos de pago atrasados, facturas sin pagar, una notificación de corte de servicios. La situación financiera del centro era mucho peor de lo que Elena había admitido. Alejandro tomó una decisión sin consultar a Elena. El lunes por la mañana, llamó a su banco y organizó una transferencia anónima al Centro Cultural Fuentes, una cantidad suficiente para cubrir todos los pagos atrasados y garantizar su funcionamiento durante al menos un año. Lo hizo con la mejor de las intenciones, convencido de que estaba ayudando a una causa noble sin comprometer el orgullo de Elena. No anticipó las consecuencias. 3 días después, recibió una llamada en su oficina. «Tenemos que hablar». La voz de Elena sonaba fría, distante. Ahora, se encontraron en un café neutral, a medio camino entre Tecvega y el Centro Cultural. Elena llegó con el rostro tenso, los ojos enrojecidos como si hubiera llorado o no hubiera dormido. «¿Cómo pudiste?», preguntó sin preámbulos, apenas se sentó frente a él. «No sé de qué». «No me mientas, Alejandro», lo interrumpió. «Sé que fuiste tú quien hizo la donación anónima. Nadie más depositaría exactamente la cantidad total de todas nuestras deudas pendientes, hasta el último centavo». Alejandro suspiró. No había considerado ese detalle. «Solo quería ayudar», dijo con sinceridad. «Vi las facturas en tu apartamento. La situación es grave, Elena. No podía quedarme de brazos cruzados. ¿Y no se te ocurrió hablar conmigo primero?». Su voz temblaba ligeramente. «¿Preguntarme si quería tu ayuda o cómo preferiría recibirla? Sabía que la rechazarías». «Exactamente. Y esa era mi decisión. Mía y de nadie más». El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones contenidas. Finalmente Elena habló, su voz más calmada pero aún tensa. «Entiendo que para ti el dinero es solo una herramienta, algo que usas para solucionar problemas, pero para mí, la forma en que obtenemos los recursos es tan importante como los recursos mismos». «Elena, yo solo...» «Déjame terminar», lo interrumpió. «He pasado 7 años construyendo este centro desde cero. 7 años enseñando a estos niños que pueden lograr cosas por sí mismos, que no necesitan caridad, sino oportunidades. Y tú con un solo movimiento has socavado todo ese mensaje». Alejandro sintió una punzada de culpa. Nunca lo había visto desde esa perspectiva. «Lo siento», dijo sinceramente. «No pensé en las implicaciones». «Ese es el problema, Alejandro. Estás tan acostumbrado a tomar decisiones unilaterales, a que tu dinero abra todas las puertas, que ni siquiera consideraste cómo me sentiría». La camarera se acercó para tomar su orden, pero Elena se levantó abruptamente. «Necesito tiempo para pensar», dijo recogiendo su bolso. «Por favor, no me llames por unos días». Alejandro la vio salir del café, sintiéndose impotente. En sus años como empresario, había enfrentado crisis financieras, negociaciones tensas, incluso intentos de adquisición hostil de su compañía. Pero nunca se había sentido tan perdido como en ese momento. Los días siguientes fueron un retorno al pasado. El insomnio regresó con venganza.
Alejandro pasaba las noches dando vueltas en su cama, repasando mentalmente cada momento con Elena, cada palabra intercambiada, tratando de entender dónde se había equivocado tan gravemente. Durante el día, se sumergía en el trabajo con renovada intensidad, como si quisiera compensar las semanas de relativa distracción. Su equipo notaba el cambio. El Alejandro frío y exigente de antes había regresado. Al cuarto día sin noticias de Elena, Alejandro decidió buscar consejo en la persona más inesperada. Carmen, su asistente. «Carmen, ¿puedo hacerte una pregunta personal?», le preguntó después de una reunión particularmente tensa. La mujer asintió, sorprendida. Si alguien intentara ayudarte económicamente, sin consultarte primero y de forma anónima, ¿cómo te sentirías? Carmen lo pensó durante un momento. «Depende», respondió finalmente. «Si esa persona me conociera realmente, sabría que prefiero ganarme las cosas por mí misma. Me sentiría no respetada, supongo, como si mi opinión no importara. Incluso si estuvieras en una situación desesperada. Especialmente entonces, señor, es cuando más necesitamos sentirnos capaces». Sus palabras resonaron profundamente en Alejandro. Se dio cuenta de que, a pesar de las semanas compartidas, había algo fundamental en Elena que no había comprendido completamente. Esa noche, no llamó a su chofer. Tomó el metro hasta la Condesa y caminó hasta el Centro Cultural Fuentes. Las luces estaban encendidas y a través de las ventanas podía ver a un grupo de adultos en lo que parecía una clase nocturna. Esperó fuera, bajo una llovizna suave que había comenzado a caer, hasta que la clase terminó y los estudiantes empezaron a salir. Finalmente, Elena apareció en la puerta, despidiéndose de los últimos participantes. Cuando lo vio, su expresión se tensó. «¿Qué haces aquí?», preguntó sin acercarse. «Vine a disculparme adecuadamente», respondió él, completamente empapado por la lluvia que ahora caía con más fuerza, «y a proponer una solución». Elena dudó, pero finalmente le hizo un gesto para que entrara. El centro estaba silencioso, iluminado parcialmente por lámparas de papel que creaban un ambiente cálido a pesar de la tensión entre ellos. «Te escucho», dijo ella, cruzándose de brazos. «He sido arrogante», comenzó Alejandro. «Creí que con mi dinero podía solucionar tus problemas, sin entender que no se trataba solo de dinero. Se trataba de respeto, de dignidad». Elena no dijo nada, pero su postura se relajó ligeramente. «Quiero ayudar a este lugar», continuó él. «No por ti, aunque obviamente me importas, sino porque creo en lo que estás haciendo aquí. Pero quiero hacerlo correctamente esta vez». «¿Qué propones?», preguntó ella, su voz aún cauta. «Tech Vega tiene un programa de responsabilidad social corporativa. Podríamos establecer una colaboración formal con el centro, talleres de tecnología para tus estudiantes, exposiciones de su arte en nuestras oficinas, becas para los más talentosos. Una relación transparente que beneficie a ambas partes y, lo más importante, que respete tu visión y liderazgo». Elena lo observó durante un largo momento, como evaluando su sinceridad. «¿Y la donación anónima?». «La devolveré, por supuesto», respondió sin dudarlo. «Puedes rechazar o aceptar la propuesta de colaboración independientemente». Por primera vez desde que entró, Elena sonrió levemente. «¿Has pensado en esto?». «No he dormido en 4 días», admitió él. «He tenido tiempo para reflexionar». Ella se acercó finalmente, deteniéndose a un paso de distancia. «¿Por qué es tan importante para ti, Alejandro? ¿Por qué no simplemente seguir adelante, buscar a alguien menos complicado?». La pregunta lo tomó por sorpresa, pero la respuesta surgió con naturalidad. «Porque contigo me siento despierto», dijo con sencillez. «No solo cuando duermo, sino cuando estoy despierto también, como si durante años hubiera estado viendo el mundo a través de un cristal, y tú me hubieras mostrado que puedo abrir la ventana y realmente sentir la vida». La tensión en el rostro de Elena se disolvió completamente. Dio el último paso que los separaba y tomó su mano. «Todavía estoy molesta», advirtió, «y tu propuesta necesita mucho trabajo para que sea realmente equitativa». «Tenemos tiempo», respondió él entrelazando sus dedos con los de ella. «Si aún quieres intentarlo». Elena lo miró a los ojos, buscando algo en ellos. Lo que vio pareció convencerla, porque se puso de puntillas y lo besó suavemente. «Quiero intentarlo», murmuró contra sus labios, pero con los ojos abiertos esta vez, ambos.
Esa noche, caminaron bajo la lluvia hasta el apartamento de Elena, hablando con una honestidad nueva sobre sus miedos, sus expectativas, las enormes diferencias entre sus mundos. No llegaron a conclusiones definitivas, pero el simple acto de verbalizar las dificultades que enfrentaban parecía hacerlas menos intimidantes. Y cuando finalmente se quedaron dormidos, abrazados en la pequeña cama de Elena, Alejandro supo que había encontrado algo mucho más valioso que una cura para su insomnio. Había encontrado una razón para estar despierto. 3 meses pasaron desde aquella noche lluviosa en el centro cultural. La relación entre Alejandro y Elena había encontrado un equilibrio inesperado, aunque no exento de desafíos. Ambos aprendían a navegar entre sus diferentes realidades, construyendo puentes entre mundos que parecían irreconciliables. La propuesta de colaboración entre Tecvega y el centro se había concretado, pero no sin largas discusiones y ajustes. Elena había insistido en mantener la autonomía creativa y educativa del proyecto, mientras Alejandro había aportado estructura y respaldo financiero transparente a través de un programa formal de apoyo a las artes. «Quiero mostrarte algo», dijo Alejandro una mañana de domingo, mientras desayunaban en la pequeña cocina del apartamento de Elena, que ahora compartían varias noches a la semana. «Si es otro gadget tecnológico que crees que necesito, te recuerdo que apenas sé usar el que me regalaste el mes pasado», bromeó ella, sirviendo más café en sus tazas disparejas. «No es tecnología», respondió él con una sonrisa enigmática. «Es algo más personal». Esa tarde, condujo él mismo por primera vez en años, llevando a Elena fuera de la ciudad. Después de casi 2 horas de viaje, llegaron a Cuernavaca, la ciudad donde Alejandro había pasado parte de su infancia. «¿A dónde vamos exactamente?», preguntó Elena, curiosa por esta faceta nostálgica que rara vez mostraba. «A un lugar que nadie en Tecvega conoce», respondió mientras entraban en un vecindario arbolado de casas antiguas. Se detuvieron frente a una propiedad con un gran jardín algo descuidado. La casa, de estilo colonial, mostraba señales de abandono, pero aún conservaba una belleza melancólica. «Esta era la casa de mi abuela», explicó Alejandro mientras abría el portón oxidado. «La única persona que realmente me entendía cuando era niño». Entraron al jardín, donde mangos, bugambilias y jacarandás crecían casi salvajes. Elena observaba todo con respeto, consciente de que Alejandro estaba compartiendo algo profundamente íntimo. «Cuando mi padre decidió que debía asistir a un internado en el extranjero, venía aquí los fines de semana que podía escaparme», continuó mientras caminaban hacia la casa. «Mi abuela me enseñó a cocinar, a apreciar la música, a disfrutar del silencio, cosas que mi padre consideraba distracciones innecesarias». Al llegar al porche, Alejandro sacó un juego de llaves antiguas. «Falleció hace 8 años. Me dejó esta propiedad, pero nunca he tenido el valor de venderla o renovarla. Simplemente la conservo, aunque casi nunca vengo». El interior estaba cubierto de sábanas protectoras y una fina capa de polvo, pero se podía adivinar la calidez que alguna vez tuvo. Muebles de madera tallada, estanterías llenas de libros, fotografías familiares en marcos de plata. Alejandro se detuvo frente a una imagen donde aparecía un niño de unos 10 años junto a una mujer mayor de expresión bondadosa. «Su nombre era Magdalena», dijo con voz suave. «Era pintora aficionada. Creo que le habrías caído bien». Elena tomó su mano, conmovida por esta revelación. «¿Por qué me traes aquí ahora?», preguntó con gentileza. Alejandro respiró profundamente antes de responder. «Porque estoy considerando algo que cambiaría mi vida, nuestra vida, y quería estar aquí para tomar la decisión final, y quería que tú estuvieras conmigo». La llevó hasta un estudio en la parte trasera de la casa. A diferencia del resto de habitaciones, esta tenía las ventanas descubiertas, dejando entrar la luz dorada de la tarde que iluminaba un caballete olvidado y estantes con pinturas secas. «He recibido una oferta para vender Tecvega», anunció finalmente. «Una compañía multinacional quiere adquirirla por una cantidad que nunca imaginé posible». Elena lo miró sorprendida. «¿Y estás considerando aceptar? Creí que Tecvega era tu vida». «Eso pensaba yo también», respondió, mirando por la ventana hacia el jardín. «Pero estos meses contigo me han hecho cuestionar muchas cosas. ¿Realmente necesito más dinero? ¿Más poder? ¿Más responsabilidad?». Se volvió para mirarla directamente.
He dormido más en estos 3 meses que en los 5 años anteriores, continuó. He descubierto partes de mi ciudad y de mí mismo que ni sabía que existían, y me pregunto si tal vez es tiempo de un cambio. ¿Qué harías si vendes?, preguntó Elena, manteniendo un tono neutral sin querer influir en su decisión. Tengo algunas ideas, respondió con una sonrisa leve. Una fundación para apoyar programas de arte como el tuyo. Quizás estudiar algo completamente diferente. Restaurar esta casa. Caminó hasta el caballete polvoriento y lo tocó con nostalgia. Mi abuela solía decirme que la vida es demasiado corta para pasarla haciendo solo lo que se espera de nosotros. Elena lo abrazó por detrás, apoyando su mejilla contra su espalda. ¿Y qué esperas tú de ti mismo, Alejandro? Esa es la pregunta más importante, ¿no?, respondió, girándose para enfrentarla. Y creo que la respuesta ha cambiado. Antes esperaba poder dormirme cada noche. Ahora espero despertarme cada mañana y sentir que estoy realmente vivo. Se besaron en medio de aquel estudio olvidado, rodeados de los vestigios de una creatividad interrumpida que parecía estar esperando para ser continuada. Sea cual sea tu decisión, estaré aquí, dijo Elena. No porque necesites mi apoyo, sino porque quiero ver qué camino eliges. Pasaron el resto del día recorriendo la casa, mientras Alejandro compartía historias de su infancia que nunca había contado a nadie. Elena escuchaba, ocasionalmente haciendo preguntas, ayudándolo a reconectar con una parte de sí mismo que había mantenido enterrada durante años. Al anochecer, sentados en el jardín bajo un mango centenario, tomaron vino en vasos improvisados y contemplaron las estrellas que comenzaban a aparecer. «Creo que lo haré», dijo finalmente Alejandro. «Venderé Tec Vega y comenzaré algo nuevo». Elena sonrió en la oscuridad. «Mi abuelo decía que las mejores decisiones son las que te dan miedo y paz al mismo tiempo. Exactamente así me siento», admitió él, apretando su mano, aterrorizado y completamente en paz. Esa noche durmieron en la vieja casa, en una habitación que Alejandro había adecentado mínimamente. El silencio de Cuernavaca, tan diferente del constante rumor de la capital, los envolvió como una manta. En la oscuridad, Alejandro imaginó a su abuela sonriendo, aprobando este giro inesperado en su vida. Un año después, la casa de Cuernavaca era irreconocible. El jardín había sido restaurado, preservando su belleza natural, pero dándole estructura y cuidados. El interior había sido renovado respetando su esencia colonial, pero adaptándolo para una vida moderna. Lo más impresionante era el estudio de la parte trasera, ahora convertido en un espacio luminoso donde artistas locales daban talleres para niños de comunidades cercanas. En las paredes, junto a las obras de los estudiantes, colgaban algunas pinturas rescatadas del olvido, las acuarelas que la abuela de Alejandro había creado décadas atrás. «¡Alejandro!», llamó Elena desde el patio. «¡Ya están llegando!». Era domingo, y como cada mes el Centro Cultural Fuentes organizaba una excursión para sus estudiantes, esta vez a Cuernavaca. Autobuses rentados traían a casi 50 niños y adolescentes, muchos de los cuales nunca habían salido de la Ciudad de México. Alejandro salió a recibirlos, vestido con jeans y una sencilla camisa de lino, tan diferente del ejecutivo impecablemente trajeado que había sido. Su rostro bronceado y relajado reflejaba los cambios internos de este año transformador. «Bienvenidos a la Magdalena», saludó a los chicos que bajaban entusiasmados de los autobuses. La venta de Tec Vega se había concretado 8 meses atrás, por una cifra que aseguraba que Alejandro jamás tendría que preocuparse por dinero. Parte de esos fondos habían ido a la creación de la Fundación Magdalena, enfocada en programas de educación artística para comunidades marginadas. La Casa de Cuernavaca, rebautizada como La Magdalena en honor a su abuela, funcionaba ahora como un centro cultural satélite y residencia de artistas. Alejandro y Elena dividían su tiempo entre este espacio y el apartamento en la Ciudad de México, donde Elena continuaba dirigiendo el centro original. «Hoy tenemos algo especial preparado», anunció Elena a los estudiantes reunidos en el jardín. Un taller de pintura al aire libre, un recorrido por el jardín botánico de la ciudad y, para terminar, una comida tradicional morelense preparada por Doña Remedios. Los niños aplaudieron emocionados. Para muchos,
Estas excursiones eran la única oportunidad de salir de sus entornos cotidianos y experimentar algo diferente. Alejandro observaba la escena con una sonrisa. Aún le costaba creer cómo había cambiado su vida en tan poco tiempo. Después de años construyendo algoritmos y sistemas tecnológicos, ahora ayudaba a construir oportunidades y espacios para la creatividad. En los primeros meses tras la venta, algunas personas de su antiguo círculo lo habían contactado, preocupadas por su crisis de mediana edad. Ricardo Montero incluso había sugerido que estaba cometiendo el mayor error de su vida. «Estás en la cima de tu carrera, Alejandro», le había dicho durante una última reunión. «¿Todo esto por una mujer? ¿Por una afición caritativa?» «No, Ricardo», había respondido con tranquilidad. «Por mí. Por primera vez en 20 años, estoy tomando una decisión por mí mismo, no por las expectativas de mi padre o del mercado». La transición no había sido sencilla. Alejandro había tenido que aprender a vivir sin la adrenalina constante de las negociaciones multimillonarias, sin el peso de cientos de empleados dependiendo de sus decisiones. Había días en que se sentía perdido, cuestionando su nueva dirección. En esos momentos retomaba una práctica que Elena le había enseñado: pintar, sin pretensiones de crear obras maestras, simplemente como un ejercicio de presencia y expresión. Descubrió que tenía cierto talento heredado de su abuela, aunque su estilo era más geométrico y abstracto. El taller de ese día estaba dirigido por un reconocido muralista que había crecido en las mismas calles marginales que muchos de los niños presentes. Su historia de superación a través del arte resonaba profundamente con ellos. Mientras ayudaba a distribuir materiales, Alejandro se encontró trabajando junto a Tomás, el joven fotógrafo que había conocido en la exposición un año atrás. Ahora, con 16 años, era uno de los estudiantes más prometedores. «¿Cómo va la beca universitaria?», le preguntó mientras ordenaban pinceles. «Bien, señor Vega», respondió el adolescente con una tímida sonrisa. «Ya envié mi solicitud a la Escuela de Artes Visuales. La maestra Elena me ayudó con los ensayos. Estoy seguro de que te aceptarán», dijo Alejandro con sinceridad. «Tu trabajo es excepcional». Tomás era uno de los primeros beneficiarios del programa de becas de la Fundación Magdalena, que cubriría sus estudios universitarios completos. El día transcurrió entre risas, creatividad y descubrimientos. Para la tarde, el jardín se había transformado en una galería improvisada donde cada estudiante exhibía orgullosamente su obra. Mientras los autobuses se preparaban para regresar a la ciudad, Elena se acercó a Alejandro, que contemplaba el atardecer desde el porche. «¿En qué piensas?», preguntó entrelazando sus dedos con los suyos. «En lo mucho que ha cambiado todo», respondió él. «En cómo una simple visita a un médico especialista en insomnio terminó cambiando completamente mi vida». Elena sonrió, apoyando su cabeza en el hombro de Alejandro. «¿Recuerdas lo que te dije aquella primera vez en la sala de espera? ¿También esperas al doctor Insomnio?», citó él con una sonrisa. «¿Cómo olvidarlo?». «No, después», corrigió ella. «Te dije que por tu cara parecía que llevabas muchas noches sin dormir, y tenías razón. Ahora te diría algo diferente», murmuró Elena mirándolo a los ojos. «Ahora diría que por tu cara parece que por fin estás despierto, realmente despierto». Alejandro la besó suavemente, consciente de la profunda verdad en sus palabras. Durante años había estado dormido, incluso cuando pasaba noches enteras con los ojos abiertos. El verdadero insomnio no había sido la falta de sueño, sino la ausencia de una vida plena y consciente. «Tengo algo que decirte», susurró Elena contra sus labios. «Algo importante». Se separó ligeramente, con una mezcla de nerviosismo y alegría en su mirada. «Estoy embarazada». El mundo pareció detenerse para Alejandro. En su antigua vida, una noticia así lo habría aterrorizado, representando una complicación, una distracción de sus objetivos. Pero ahora sintió una alegría tan intensa que casi dolía. «¿Estás segura?», preguntó con voz entrecortada. 3 pruebas y una visita al médico», confirmó ella, con lágrimas de felicidad en los ojos. «Seremos padres en primavera». Alejandro la abrazó con fuerza, sintiendo que un nuevo capítulo, uno que nunca había imaginado para sí mismo, comenzaba a escribirse. Esa noche, después de que el último autobús partiera y la casa quedara en silencio, Alejandro y Elena se sentaron en el jardín bajo las estrellas,
hablando de sus sueños para el futuro, para su hijo o hija, para los proyectos que habían creado juntos. ¿Sabes qué es lo más irónico?, comentó Alejandro acariciando el vientre a un plano de Elena. Hace años sufriendo de insomnio, y ahora que por fin puedo dormir tranquilamente, resulta que pronto tendré un bebé que me mantendrá despierto toda la noche. Elena rió, entrelazando sus dedos con los suyos sobre su vientre. Pero será un tipo diferente de desvelo, respondió, uno lleno de propósito y amor. Mientras el cielo nocturno de Cuernavaca desplegaba su manto de estrellas sobre ellos, Alejandro comprendió que el verdadero descanso no venía simplemente de cerrar los ojos y perder la conciencia. Venía de estar en paz con uno mismo, de encontrar propósito y conexión, de abrazar tanto la luz como la oscuridad de la vida. El CEO millonario que alguna vez sufrió de insomnio ahora dormía profundamente cada noche, no porque hubiera encontrado una cura milagrosa, sino porque había encontrado algo mucho más valioso, una vida que merecía ser vivida plenamente, tanto en las horas de vigilia como en las de sueño.